1. Aquí estoy con ustedes en sujeto de la educación. Bien, este es el cuarto intento que hago, chicos, para grabarlo. De alguna forma u otra se interrumpía la grabación por problemas técnicos, pero bueno, se supone que ahora va a andar muy bien, espero, si no escucharán que el quinto intento. Ojalá que no. Bien, ya saben que en esta materia nosotros vamos a hablar del sujeto de la educación, ¿sí? Nosotros, ¿qué es el sujeto de la educación? Que vamos a tener principalmente el adolescente, ¿sí? Es con el que vamos a trabajar. Bien, ante todo darle gracias a esta mujer, Lilian Guzmán Marín, que me ha facilitado mucho la vida con este breve, no tan breve, pero muy bueno el resumen de lo que sería la primera habilidad y todo lo que vamos a ir viendo. Yo les voy a ir comentando todo, pero obviamente con las cosas que le vamos a agregar nosotros, pero gran parte de todo lo que vemos está aquí. En esto, este es el PDF que yo les he enviado, por eso les he abierto aquí desde el navegador. Bien. Sigamos. Estas son cómodamente, cualquiera de estas podría ser una de las preguntas de parcial, chicos, ¿no? Podrían ir respondiéndolas, ¿sí? A modo de tarea, yo se las dejo encargado. ¿Qué es la adolescencia? ¿Dónde se lo define? ¿Quién es el adolescente? ¿Cómo actúa? ¿Qué quiere? ¿Cuáles son sus intereses? Todas estas primeras preguntas se las podría resumir en una, que es ¿cuáles son las características del adolescente? Pero para que no quede tan escueta la pregunta, se la puede dividir en todas estas: de dónde se lo define, qué es, cómo actúa. Básicamente son las características, ¿no? El cómo vive. Bien, sigamos. Vamos a lo que venimos. Teorías y definiciones de adolescencia. Nosotros ya sabemos que la adolescencia es una etapa. Eso nadie tiene duda, ¿no? Está ubicada en ¿qué? Entre la pubertad y la adultez. Y antes de la pubertad, que tenemos la niñez, ¿sí? Cuestiones bien básicas como para irnos ubicando. ¿Qué es lo que marca, chicos, el inicio de este proceso de adolescencia y de construcción del sujeto? Los primeros cambios. ¿En dónde? En la pubertad. Así que cuando ustedes estudien las definiciones de esto y por ahí lean que la adolescencia comienza entre los 10 y los 11, 12 años, y bueno, expliquen bien que estamos hablando de pubertad, ¿sí? Preadolescente, por algo se dice preadolescencia, ¿sí? Y después entramos a la adolescencia propiamente dicha, ¿sí? Esto también tiene mucho que ver con el tema de los duelos, que también voy a tratar de armarles una clase de eso. El videito que les he mandado es muy bueno, pero necesitan sí o sí leer el texto, porque esa es la próxima que se viene, ¿no? Bien, sobre las teorías. Tenemos la principal visión, que es la de la psicoanalítica. Ana Freud es la hija, sí, es la hija de Freud, de Sigmund Freud. Y lo que ha dado más que hablar de su teoría ha sido esta: oposición a las normas y las reglas como característica principal del adolescente. Sí, esa es una de las aportes que ella más defiende, y también esta cuestión del proceso de construcción de la identidad. Por aquí. Bien, en cuanto a Piaget, ¿sí? Acuérdense que nosotros alguito les iba contando el año pasado sobre Piaget, de cómo él es un estructuralista, entonces a él le gusta poner las cosas en etapas. Si bien estudiar a Piaget de la forma bien abstracta, que él tiene sus etapas del desarrollo con cada una de sus características, ya para el día de hoy queda un poco desfasado, bastante desfasado para el día de hoy, ¿sí? El que va diciendo que directamente hay tiempos y etapas que se van cumpliendo, si bien no son estrictas, pero vemos una diferencia en que tenemos estadios del desarrollo aquí con Piaget, ¿sí?
Y él se basa mucho en lo que son los mecanismos. Acuérdense de eso, de cuando hablen sobre Piaget, acuérdense que él habla de mecanismos en los que uno se adapta, ¿sí? Y va asociando conocimientos, y como fin último de todo eso uno termina incorporando hábitos a la conducta. Entonces nosotros, ¿qué vamos a tener? Primero vamos a tener un estímulo de afuera. Ese estímulo nos va a causar algún tipo de malestar. Ese malestar va a hacer que nosotros tengamos que adecuarnos, ¿sí? La adecuación, y después adaptarnos a ese nuevo estímulo. Y una vez que uno genera una adaptación a ese nuevo estímulo, recién va a la estructura de uno. Entonces, si ustedes tienen un estímulo de que si tocan algo que está caliente y se queman la mano, bueno, ahí está el estímulo, la respuesta. Después, ese quemar la mano me duele, yo saco la mano y mi cuerpo inmediatamente, este es un ejemplo muy burdo y muy fácil, inmediatamente nos dice, apa, esto duele, ¿qué es? Que se ponen la mano en la cocina o en algo caliente, e inmediatamente el cerebro ha asociado esto con una cosa y va a adaptar una nueva conducta. Entonces ustedes no van a ir y van a poner directamente la mano arriba de una cocina. Y eso es lo más básico de Piaget, ¿no? Para que entiendan cómo él va construyendo y qué forma de pensar tiene acerca de la construcción esta, porque siempre hablamos de la adolescencia, ¿no? Y las teorías sociológicas, dice, la adolescencia es un constructo social, no precisamente biológico. Esto tiene mucho que ver con las nuevas concepciones de los adolescentes. ¿Sí? Entonces vamos a decir que el adolescente no está ligado directamente a la biología que tiene. Ellos dicen que lo más importante es la cuestión cultural, a dónde se desarrolla y de dónde proviene ese sujeto, ¿sí? Nosotros vamos a hacer, no nos vamos a plantear en una sola posición, ni tampoco ponernos defensor de la sociología, del psicoanálisis o de Piaget, ninguno de los tres, sino que tenemos que conocerlos, ¿sí? Y no vamos a andar diciendo que hay una influencia de factores culturales únicamente por arriba de lo que sería el desarrollo biológico. No, estaría incompleto. ¿Por qué? Porque el ser humano no es únicamente una cultura. Sí, nosotros hemos vencido gran parte de lo que es la cuestión biológica, nosotros hemos avanzado de esa cuestión. Y terminamos haciendo cosas por ahí que están tan lejos de la biología como decir, como confundir la sed con ganas de tomar una gaseosa. Y la verdad que en la naturaleza no existe la gaseosa. La sed es otra cosa. Y las ganas son otras. Entonces ahí sí que podríamos ver esta cuestión de los factores culturales, cómo determinan la conducta, y más aún en el adolescente. Entonces nosotros no nos podemos hacer los desentendidos de la cuestión sociológica, es muy importante en el adolescente, ¿sí? La forma en la que el adolescente, digamos, se va a relacionar con su medio social, va a determinar un montón de cosas a lo largo de su vida, desde cómo se siente, desde qué seguridad tiene para expresarse, para andar y de desenvolverse en la vida. Entonces cuando ustedes vean a alguien, uno de sus alumnitos, ¿no? Ya adolescente o en medio de la adolescencia, que es súper retraído, súper otro, y bueno, habría que ver qué está pasando en su medio social. Entonces, ¿ustedes para qué les sirve eso? Para justamente darse cuenta de estos pequeños detalles que les van a ayudar un montón en sus clases. Si ustedes entienden a quiénes les están hablando, que son los adolescentes, una vez que entiendan a quiénes les están hablando, les va a resultar muchísimo más fácil dar algún tipo de contenido, ¿sí? Como dice aquí, es el resultado de tensiones y presiones que vienen de la sociedad, ¿sí? Nosotros ya sabemos cómo es la sociedad y que muchas veces tiene sus caprichos y uno no se puede estar amoldando, como el clásico de que si no eras talle 1 o talle 0.5 no estabas bien, estabas muy gordo, cuando en realidad la fisionomía de los cuerpos puede ser totalmente diferente y el índice de masa corporal está correcto, solo que no calza en un 1 o en un 2, no tiene nada que ver. Sigamos. Ya de aquí más o menos vayan dándose cuenta de que
La adolescencia es una cuestión dinámica, compleja. Nadie me venga a decir que es estático, que está dividido por partes. Sí, técnicamente no. Nosotros la dividimos para estudiarla en partes. Pero la adolescencia es un proceso dinámico. No es que hay un pedazo que es esto, otro pedazo que es esto. No. Todo va, todo está cosido, digamos, con el mismo hilo. No lo corto a uno para pegarlo al otro. No, no, no. Todo va cosido con el mismo hilo. Y por eso es que si nosotros tenemos problemas en ese cosido, en ese hilado, mientras más jóvenes somos, más repercusiones va a tener en el futuro para cuando seamos adolescentes y adultos. Bien. Lo que les puedo rescatar de esto de la OMS es esto: los determinantes biológicos son universales. Eso se lo tienen que saber. Ustedes estudian biología. ¿Qué significa? Significa que los cambios que se producen característicos en la adolescencia son todos iguales en toda la población humana, ¿no? No nos comparemos con que si a mí me sale un granito, el perro también. No tiene nada que ver, son diferentes. Pero estamos hablando siempre del adolescente. Bien. Determinantes biológicos son universales, ¿eh? ¿Está claro? Ustedes después en eso no hay mucho que explicar aquí, ¿sí? Registro de cambios, dice, como inicio más temprano de la pubertad, postergación de la edad del matrimonio, la urbanización, la mundialización de la comunicación y la evolución de las actitudes y prácticas sexuales. ¿Qué significa esto? Significa que a medida que si nosotros hacemos una comparación con el tiempo atrás, nos vamos a dar cuenta que este pasaje entre lo que es la pubertad, el adulto, la adolescencia, estaba para veces mucho más borroso, y había, digamos, un pasaje menos marcado de lo que sería un adolescente. Directamente ustedes o eran niños o después se hacían adultos directamente y listo, ¿sí? Y por ahí esto es más como una característica, dice, la postergación de la edad del matrimonio. Eso es como una característica más propia de la modernidad, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante, pero tiene que ver con diferentes estilos de vida, ¿no? Que están relacionados ya con proyectos de vida más a futuro. Pero bueno, eso es otra cosa. Lo que me interesa a mí de aquí es que sepan es que los determinantes biológicos son universales. ¿Y por qué? Bien, más características, ¿según quién? Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Esta es la definición más clásica de la OMS: el que venga y me defina la adolescencia como el comienzo va mal. Tiene que utilizar la mayor cantidad de concepciones que nosotros vamos viendo a lo largo de esta exposición. Entonces teníamos ya de Piaget, teníamos ya de la freudiana, teníamos de la sociología, también hemos dicho que es un proceso dinámico, y además podemos agregar esto de la Organización Mundial de la Salud. ¿Está? Y es más, les diría yo, dice, periodo de crecimiento y desarrollo humano acelerado que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y 19 años. Y miren que hay autores hoy en día que dicen que la adolescencia inclusive dura hasta los 25 años. Sí, eso no significa que les da derecho a que hagan más canas, ¿no? Hasta los 25 años. Eso es otra cosa. Eso tiene que ver con una maduración, pero no. Estamos hablando muchas veces del periodo de crecimiento y desarrollo a nivel biológico, porque el desarrollo como humano
Eso también podríamos hacer una diferenciación, porque el crecimiento, vamos a hablar por ejemplo de crecimiento y desarrollo biológico, sí puede ser hasta los 19, para ponerle hasta los 21. Si no han crecido más de esa altura, difícilmente vayan a crecer más, ¿sí? En altura, por ejemplo. Bien. Bueno, esto no hay mucho que aclarar, ¿sí? Determinantes biológicos universales. Vamos con estas etapas. Como yo les iba diciendo, tenemos la pubertad, la adolescencia y la juventud plenaria. Nosotros, ¿a qué nos interesa de esta parte? Saber diferenciar bien las tres. Yo, ¿qué les aconsejaría? Que ustedes pongan en un lado pubertad, enmarquen estas edades, adolescencia las enmarcan y juventud también las enmarcan, y después le van poniendo las características de cada uno. Y arriba de todo, como digamos para su propio resumen, yo les diría que hagan una super definición, una buena, de lo que es adolescencia y el proceso, incluyendo también los duelos. Ya les quedaría un resumen muy bueno ya para estudiar para los parciales. Bien. Dice, cambios del adolescente. Los cambios en el adolescente incluyen cambios físicos, hormonales, biológicos y psicológicos. Bien. Esto no hay mucha opinión, digamos, que valga, porque son cuestiones fisiológicas, ¿sí? No tenemos mucho que opinar, simplemente es como es y son procesos biológicos, los tenemos que saber cómo son y listo, se los tienen que leer, no hay mucha ciencia, ¿no? Pero si se los pregunto, yo los pregunto así específicamente, cuáles son los cambios biológicos, cuáles son los cambios psicológicos, ¿sí? Los cambios biológicos estos son fáciles de ver, ¿sí? ¿Por qué? Porque la adolescencia, ¿qué es lo que cambia? Principalmente los órganos reproductivos se van preparando para lo que están hechos, para poder concebir vida. Ahora, los cambios psicológicos no son tan fáciles de explicar como los biológicos. ¿Por qué? Porque no se ven tan así nomás, sino porque son cambios que llevan más tiempo y el desarrollo de estos son por dentro. Entonces, ¿qué vamos a ver dentro de estos cambios? Aquí dicen, manera diferente de abordar los problemas y entender la realidad y la vida. Miren, esto está exageradamente comprimido. Aquí en cambios psicológicos ustedes pueden poner los duelos que han visto, y ya también los voy a explicar mejor según el texto. A través de estos duelos se va a ir resignificando, o sea, volver a encontrar un significado nuevo a quién es cada persona. Digamos, yo sé quién soy, pero su persona de hoy en día, si la comparasen a cuando tenían 8 años, me parece que van a encontrar bastantes diferencias. Bueno, todo eso deviene, entre otras cosas, de esos duelos que se dan entre el pasaje de la niñez a la adolescencia, ¿sí? Ese es uno de los cambios más fuertes que se pueden ver. Y también con el tema de la identidad, pero ese tema es más complejo, así que lo vamos a ver. También está incluido en el programa, pero va más adelante. Vamos a seguir concentrando ahora en las características, que es lo más sencillo. Cambios en la pubertad y en la adolescencia. Esto, señores, no hay negociación, se lo tienen que saber así como está aquí en el PDF, ¿sí? La piel se vuelve más grasa, es común la aparición del acné, o sea, estamos hablando del acné. Aparece vello facial, la voz cambia, en ambos casos, el vello facial en el hombre, las mamas crecen y se destacan los pezones, aparecen vellos en las axilas, los hombros se ensanchan en el hombre, se desarrollan los músculos, surge el vello púbico, los genitales se engruesan, el pene aumenta de tamaño y se oscurece. Bueno, eso es por la acción de las hormonas, chicos. Los vellos en brazos, piernas aumentan y se engruesan. Bueno, todas las características estas se las tienen que saber, ¿sí? Por eso yo siempre les digo que hagan bueno, de la forma que ustedes se puedan acordar mejor, ya sea con el dibujo o con un cuadro.
Eh, Esto es más de lo anterior. Principales cambios ustedes lo pueden ir viendo. ¿Qué les podría agregar de aquí? El olor, el sudor, esto se les podría contar. El olor de su sudor es más fuerte, dice. El desarrollo de las glándulas sudoríparas. ¿Ustedes sabían que el olor ese que nosotros decimos, olor a chivo, cuando se juntan todos los adolescentes? Bueno, esto tiene un nombre que se llama ácido caproico. Después lo buscan, es el clásico olor a chivo. Como dato curioso. Bien. Después, bueno, no hay mucha ciencia con esto. Ensanchamiento de espalda, bueno, todo lo mismo. Tienen que saber, por favor, y si yo les pregunto cuáles son los cambios en el varón y cuáles son los cambios en la mujer, ustedes los tienen que saber bien. Y no me vengan a decir, le salen granitos, le sale la barba, no, le sale vello aquí, así y allá. Y en el hombre y en la mujer, a dónde, cómo, etcétera. O sea, cada cosa en su lugar. Esto se lo tienen que saber bien. Encima en este cuadro está súper servido. Bueno, sigamos con los cambios. Dice, cambios psicológicos y sociales. Dice, se experimentan cambios en la forma de ser y de pensar. Nosotros vamos a ir un poquito más lejos en esto. No solo vamos a decir forma de ser y pensar. Y si nosotros tenemos hambre un día, y yo creo que nuestra forma de ser y de pensar también va a cambiar. Así que eso es como que muy tirado así por decir algo. Nosotros vamos a decir que esos cambios en la forma de actuar de una persona están debidos a sus experiencias durante la adolescencia y durante el pasaje que los lleva a la adolescencia. ¿Sí? No va a ser lo mismo un adolescente que ha estado contenido, ¿sí? Que ha tenido estímulos correctos que lo han ayudado a desarrollar sus capacidades. Tampoco va a ser lo mismo el adolescente que no ha tenido ningún estímulo, que encima le hacían bullying en la escuela y que se siente totalmente excluido. ¿Sí? Van a ser, digamos, dos plataformas muy diferentes para que se pueda desarrollar un adulto. ¿Sí? Tal vez terminamos desarrollando un adulto inseguro si dejamos que esto del bullying pase por desapercibido. Ustedes, por ejemplo, van a estar a cargo de un aula, no pueden dejar pasar este tipo de cosas. ¿Sí? Ustedes vendrían a ser casi como una ley en el curso, y esa ley se tiene que respetar. Ya vamos a ver más adelante cuando trabajemos con grupos, porque una vez que ya comprenden el adolescente, nosotros vamos a estudiar los grupos y cómo se relacionan los grupos, y ustedes van a entender cómo se clasifican y qué fenómenos aparecen en los grupos, para que ya al final de todo podamos hacer casos prácticos de analizar un poquito y decir, este grupo más o menos es así, este grupo es así, pero bueno, de a poco. Primero vamos por estos cambios. Esto es importante, me ha gustado como dice: la relación de amistad con personas del mismo sexo les ayuda a identificarse con ellos mismos y eso les permite conocerse mejor. Y aquí tiene que ver algo muy importante, esta palabra, identificarse con ellos mismos. ¿Por qué? Porque nosotros vemos en el otro muchas veces las cosas que más nos gustan y nos enojamos cuando vemos en el otro las cosas que a nosotros no nos gustan, y muchas veces de nosotros mismos. Bueno, escuchen esa frase un par de veces, por suerte esto está grabado. Cualquier cosa, igual vamos a reactivar el grupo de WhatsApp, que ya lo tenemos. Los amigos toman un rol muy importante, sí. Es cierto, a veces más importante que la familia. Bueno, eso es otro tema muy largo para hablar. Consolidación de la propia identidad, elección de una profesión y aprendizaje para el amor, cambios psicológicos y sociales. Esto aquí podríamos hacer como un paréntesis
porque ahí se mezcla todo, la consolidación de la identidad y la profesión y el amor, es todo un tema, ¿sí? Van a ser nuestras primeras vivencias de pareja, de amor, van a ser sus primeros desamoríos, que son muy importantes también, sus primeros desapegos de algún amor fugaz o no. Va a ser muy importante, e inclusive también es importante inclusive prestar atención a esas cosas, porque nos va a mostrar, si nosotros maduramos, digamos, de una relación, nos va a mostrar qué errores estamos teniendo en nosotros mismos. Uno por ahí se va a quejar que el otro es malo, que el otro es esto, que el otro, pero en realidad no, lo que hay que hacer en este tipo de casos, cuando las cosas no nos salen bien, es preguntarnos hacia adentro qué está pasando con nosotros, ¿no? Eso sería lo más interesante para poder crecer. Fin y al cabo, no podemos estancarnos siempre y creer que vamos a tener siempre la razón. Si lo hacen eso es porque todavía siguen en la niñez, de alguna u otra manera siguen en esa etapa, digamos, de el egocentrismo infantil. Bien, el egocentrismo infantil, chicos, es cuando el niño siempre es yo, esto que lo otro, yo. ¿Sí? Por eso es muy importante que los padres estén ahí, o alguien que cumpla la función del padre, para que los vayan guiando, digamos. Cambios emocionales y sociales. Bueno, las emociones y sentimientos va a ser una clase aparte, así que tampoco esto lo vamos a ver así de manera somera, así por encima, pero tenemos una clasificación, tengo un apunte preparado aparte para ustedes sobre emociones y sentimientos, que les va a servir para el resto del viaje. Pero estos en general están todos bien y son propios del adolescente. Pensamiento abstracto a partir de los 12 años empieza. Buena capacidad de memoria, eso está entre comillas, porque la memoria es como hagan de cuenta que es como un músculo, hay que entrenarlo. A los adolescentes les gusta agradar a los demás y entre ellos les gusta ser aprobados. Básicamente eso es ser aprobado, que uno se sienta, digamos, che, qué bien que has hecho las cosas. Bueno, eso un adolescente lo marca mucho cuando uno refuerza cuando uno refuerza, digamos, las actividades de un adolescente, que hace bien, en las que se desempeña bien, o por lo menos hace un buen intento sincero, que uno los apruebe, digamos, genera en ellos como un empujón emocional que a veces no se le da la importancia, pero es muy importante. Bien, esto es importante también, les interesan las historias de los héroes y artistas, porque muchas veces se identifican con un rockero, con una rockera, con un pop, con una... Bueno, hoy en día, si ustedes miran y son observadores, se van a dar cuenta que está de moda el trap. Yo no sabía ni qué era el trap. Para mí es el rap. Es lo mismo, pero no entiendo cuál es la diferencia. Pero si son observadores se van a dar cuenta que hoy en día ¿qué tienen de ídolo los chicos? El trap. ¿Y qué más? Y los youtubers. Está bueno que lo sepan, porque ustedes pueden jugar con esas cuestiones si las saben. Siempre sean curiosos, no se queden en el molde. Esto es muy importante y muchas veces no se le da la importancia que debería tener. El pensamiento crítico lo que va a hacer es que nosotros tengamos en el futuro adultos con capacidad de crítica, con capacidad de reflexión, que es lo más importante, acerca de lo que pasa en la realidad. Entonces uno va a decir, no, a mí me están dando plata hoy en día. ¿Y por qué me van a dar plata hoy en día? ¿Y esto quién? Y nadie se pone a pensar, pero ¿y quién va a pagar esta plata? ¿De dónde sale esta plata? Eso es un pensamiento crítico. No es solo agarrar las cosas como vienen y decir, qué bueno, a mí me hace bien esto, pero el día de mañana, ¿a quién se le pagan las cosas? Porque como todos sabemos, nada es gratis. Entonces, esta es una forma de pensamiento crítico. Sí, pregunto un montón esto. Lo tienen que saber.
lo más importante de esto, mayor habilidad para construir nuevas combinaciones de conocimiento. Cuando digan esto, sepan lo que están diciendo, ¿no? Construir nuevas combinaciones de conocimientos. O sea, es tener conocimientos previos y encima combinarlos para generar una nueva opinión. ¿Sí? Este está muy bueno. Con las nubecitas está muy bueno. Razonar, criticar, pensar, está bueno. Proponer, muy importante. Bien, sigamos. Características generales. Si las estudian, es más de lo mismo que teníamos en los cuadritos, pero este está todo más mezclado. El desarrollo sexual lo vamos a ver aparte, como un tema aparte, a nivel psicológico, ya no tanto estar mirando cómo crece el vello púbico, cómo se desarrolla un óvulo y cosas así. No me interesan ahora, eso lo van a ver más adelante con sus profesores. Lo que sí no van a ver es cuestiones del desarrollo mental. Yo sí les voy a tratar de hablar lo más que pueda de eso, porque después no lo van a ver más a menos que paguen un curso extra caro del sujeto a educar, y también son rarísimos de encontrarlos. ¿Qué características? Bueno, conflicto con los padres, la clásica del adolescente. Miren esto a la derecha. Dice: el yo del adolescente se defiende, transforma amor, odio, dependencia, rebelión, respeto y admiración. El yo del adolescente, ya vamos a ir viendo que tiene características particulares. ¿Cómo cuáles? Que es un dinámico, que va a ir cambiando, por eso se transforma. Entonces, que tiene de particular el yo del adolescente, que está en construcción, que es frágil. Entonces la identidad del adolescente es frágil, y nosotros tenemos que ser conscientes que tenemos una influencia grande sobre la identidad de este sujeto. Entonces no podemos andar por la vida nosotros sin saber que tenemos esta influencia sobre los otros. Así que a partir de hoy ustedes saben que en el momento que se les da algún tipo de lugar con los adolescentes, saben que ustedes tienen una influencia en la vida de los demás, ¿sí? Así que eso es muy importante tener en cuenta. Esto es importante, lo tienen que saber. Características de sí mismo muy importantes, muy importantes. Esto es lo que ya les venía diciendo, ya de buscar identificarse con estereotipos, como por ejemplo sus ídolos del momento. Bien, no hay mucho que explicar aquí. Si no entienden algo, igual me lo escriben por el grupo de WhatsApp. Pues son cositas sencillas, ¿no? Bien. Dice: ¿se vive igual siendo mujer y hombre adolescente? Si bien no es lo que más me interesa que veamos, porque nosotros estamos viendo características de la adolescencia en sí, pero está bueno mencionarlo, porque la cuestión de roles y de géneros en la adolescencia es como el moño, podría decir yo, de toda una historia del sujeto. ¿Qué significa esto? Que en la adolescencia vamos a terminar de ver nosotros qué es lo que venía de atrás. Si no nos debería sorprender mucho lo que veamos en la adolescencia ya en este sentido, porque digamos que se termina de definir lo que se venía dando. Si ustedes en su devenir en la historia sobre, por ejemplo, una cuestión de género, si se representan con el género masculino o femenino, sea el que sea, muchas veces esto tiene un porqué. ¿De dónde? Y en la historia de cada uno. Entonces hay una fórmula para decir que para ser el género masculino hay que hacer esto y esto. No, sino que hay que tomar en cuenta cómo es la historia de ese sujeto, y eso nos va a dejar entender cuál es su realidad. ¿Está claro?
sea, entendiendo la historia de ellos, su subjetividad, vamos a entender recién la realidad de ellos y qué está pasando. ¿Mm? Estos estereotipos se dan justamente porque no toman en cuenta la historicidad del sujeto, o sea, la historia, esa subjetividad que tiene por detrás, todo lo que le ha pasado. Al estereotipo únicamente le interesa que vos seas esa chica fit y estés todo el día bien y súper educado y súper bonito, etcétera, etcétera. Y el estereotipo del hombre, el típico macho que se da de canchero, etcétera, etcétera. Esos son estereotipos. Ustedes como profesores van a tener que saberlos a los estereotipos, chicos. De la actualidad hoy en día, ¿cuál es el estereotipo? Ya les he dicho, el ser trap, el ser youtuber. Entonces habría que ver qué actitudes están ligadas a ese tipo de cosas. Yo les tiro una pista, por ejemplo, muchas veces uno busca, estos chicos buscan como fama, digamos, en las redes, sus 2-3 minutos de fama. Entonces se ponen a hacer TikTok haciendo ridiculeces muchas veces, seamos sinceros. Y una cosa es divertirse, que todo el mundo lo puede hacer, no tiene nada malo. Pero otra es estar, digamos, en situaciones en las que uno está dando clase y el tipo está grabando TikTok solo para tratar de hacer una gracia. Bueno, y ahí es cuando nosotros estamos en un problema en el cual tendríamos que ver y negociar esas limitaciones en el uso de las cosas. Estamos en clase y no se puede hacer TikTok en clase. Se hace respetar el espacio y se da el espacio para cada cosa. Y si son más inteligentes, e inclusive podrían utilizar esa herramienta para que su clase mejore. Ah, bien, a esta gente le gusta con el TikTok, bueno, ahora agarran el TikTok, como ustedes como profesores agarran el TikTok y dicen, ¿saben qué? La tarea de mañana me la graban en TikTok y tiene que estar muy bien hecha. Y ustedes les dan las pautas, etcétera, etcétera. Esos son, digamos, formas de aprovechar lo que está sucediendo en el hoy en día. Pueden hacer eso o pueden vivir quejándose que sus alumnos están con los celulares y van a tener que estar todo el día gritando y estresándose de por qué están con los celulares cuando o optar por educarse ustedes un poco más y en vez de estar renegando utilizar ese recurso que es el celular a su favor, como en este caso por ejemplo estamos usando YouTube a nuestro favor. Bien, los problemas sí, también no hay mucho que aclarar. Sí, el que más me interesa que aclaremos es el último, dice estereotipar al adolescente como peligroso o conflictivo. No se hace eso, de entrada no se hace. ¿Saben por qué? Porque nosotros le estamos imponiendo muchas veces a alguien de este chico es el problema. Bien, ustedes entran a una clase y los profesores agarran y le dicen, ah, vos has venido a dar la clase en el quinto B, ponele. Ah, el quinto B, el de la izquierda al fondo, ese es el molesto. Chao, ya el de la izquierda al fondo es el molesto. Y ustedes nunca en su vida han puesto un pie en quinto B. Y capaz que chico ese tenía otro tema. Y su forma de demostrarlo era siendo molesto. ¿Y qué es molesto? Sería la pregunta, ¿no? ¿Cómo lo consideran molesto los otros profesores? Si es porque no les presta atención o si es porque molesta a otros. Entonces ahí nos ponemos a ver la cantidad de variables que puede haber. Pero al estereotiparlos, capaz que el chico estaba teniendo, qué sé yo, se le están divorciando los padres, lo que menos quiere hacer es prestar atención en la casa. Porque prestar atención en clase porque en la casa está con 10.000 problemas. Entonces sí, sería bastante entendible que el chico esté en otra. Y no por eso se va a hacer un molesto. Pero si nosotros forzamos e insistimos y decimos que vos sos molesto, y se puede terminar identificando con eso que es molesto, de ser el molesto, y eso va a ser peor, porque lo estamos obligando de alguna manera a que sí lo sea. Por eso los estereotipos son cuestiones que hay que tener cuidado, ¿sí? No andemos por ahí señalando todo el tiempo que, como les digo, nosotros tenemos que ser conscientes de que tenemos influencia sobre los adolescentes. Entonces no podemos ser tan incrédulos de creer que lo que nosotros hablamos
no vas a hacer nada. No. Jugar con estos estereotipos sí tiene consecuencias, ¿no? Si a ustedes les han dicho que son vagos toda la vida y capaz que se lo creen. Por eso yo siempre insisto que a nadie se le dice pobrecito, porque el pobrecito no existe. A lo sumo un animalito o cosas así, ellos sí pueden ser pobrecitos. Pero personas, no. Bien. Eso tiene que ver más con la cuestión social, ¿no? Falta de oportunidades, dice, y, bueno, la falta de oportunidades, aquí se menciona lo educativo y lo laboral. Es una falta muy grande que tenemos en Argentina, el mercado laboral para los adolescentes. Nosotros queremos que los adolescentes, pero el adolescente es vago, el adolescente que lo otro, el adolescente estos son los peores, los changuitos joden, se drogan, salen a bailar, salen a tomar, pero la verdad es que el mercado adolescente, el trabajo para este tipo de sector social, que es el adolescente, que es súper importante, es el futuro adulto, no existe, no existe el mercado para ello. ¿Cuánto a ustedes les gustaría a ustedes tener un trabajito así de medio tiempo mientras estudian? Es dificilísimo encontrar, y eso tiene mucho que ver con, por ejemplo, políticas políticas relacionadas al ambiente laboral. En Argentina son malísimas, no tenemos figuras casi que nos ayuden a tener este tipo de modalidades de adolescentes que trabajan y estén remunerados como corresponde, pero sin ser tampoco un abuso, digamos, una cuestión que en otros países es completamente normal. Eso necesitaría, por ejemplo, un cambio muy grande en cuanto a legislación laboral. Nosotros estamos súper mega atrasados. Bien, esto es para que ustedes lean. Factores de riesgo. Como les digo, el adolescente, las imágenes me gustan más en este caso. Tenemos las cuestiones, lo que serían la imagen en el adolescente. Acuérdense que todo el tiempo, acuérdense que el adolescente es una construcción constante, o sea, es un proceso dinámico, que la identidad de ellos es frágil, ¿sí? Por eso no podemos decir que esto es una cuestión estricta, que esto es así nomás. No, esto va cambiando. Por eso un día él se levanta es emo, el otro día es rockero, el otro día es romántico, de manera así. Los factores de riesgo que vendrían a ser cuestiones que nosotros tenemos que tener en cuenta. Si les voy a preguntar a los factores de riesgo, sí, ni duden. Sí o sí tengo que preguntar esto. Estas son cosas que les va a pasar cuando den clases. Van a tener alumnos con estos problemas. Ustedes van a tener que saber cómo tratar estos problemas. No siempre van a resolverlos, porque por ahí no es su función estar resolviendo los problemas de todo el mundo. Para eso hay otro tipo de personal y espacios. Pero sí tienen que saber cómo encarar esto de la mejor forma, porque muchas veces para donde ustedes los envíen van a hacer una diferencia muy grande. Factores de riesgo. ¿Cuál es uno de los más grandes? Consumo de alcohol, drogas, enfermedades de transmisión sexual, porque pues, son adolescentes, muchas veces no hablan o no se les habla lo suficiente. El embarazo adolescente es también una cuestión muy marcada, aunque ya se ha avanzado bastante en el embarazo adolescente. Ya hay muchos medios que pueden evitar esto, ¿sí? Hay políticas públicas que están directamente enfocadas en estas cuestiones de prevención. Condiciones ambientales. Y si nosotros vivimos en un barrio donde mi vecino pone música todo el fin de semana, todos los días que vuelve de trabajar, sí, va a ser complicado para nosotros tener nuestro espacio de estudio, ¿sí? Y ni hablar de los barrios que son por ahí peligrosos.
La autoflagelación, este es un tema que se habla poco por ahí cuando se habla del adolescente, pero es una cuestión, esta autoflagelación, chicos, es cuando se corta, se lastima, como en la imagen, ¿no? Eh, y esto tiene que ver justamente con el manejo inadecuado de las emociones. Cuando hay una falta, por ejemplo, en la manera de expresar algo, digamos, nuestra vía de desagote, de desahogo, no está completa o no lo satisface completamente al adolescente, va a pasar esto de la autoflagelación. ¿Sí? Entonces lo que él no ha podido poner en palabras muchas veces lo hace en el cuerpo. Y ahí es que nosotros vemos el adolescente que se empezó a hacer tatuajes, que es una idea bastante mala, yo siempre le digo, porque lo que te haga en la adolescencia muy probablemente cuando seas grande te vas a arrepentir. También, bueno, depende de cada uno, pero generalmente se van a arrepentir. Y con esta cuestión de la autoflagelación es eso. Eh, por ahí muchas veces prestar un oído para escuchar nada más puede hacer una gran diferencia en estas cuestiones para evitar cuestiones de este tipo de que ellos se hagan lesiones. Que muchas veces esto se puede conllevar un problema mucho más grande. ¿Por qué? Porque ese manejo de emociones inadecuado, ya vamos a ver más adelante que es una emoción, ya vamos a volver a este tema cuando veamos emociones y sentimientos, pero este manejo inadecuado puede llegar a este tipo de cosas, puede llegar a la depresión, que es muy común en el adolescente, ¿sí? O también a otros tipos de estados alterados, como ser, en vez de estar deprimido, el tipo se pone súper hiperactivo, que vendría a ser casi como una máscara para desligarse, por ejemplo, de lo que le está pasando en la realidad. El tipo no quiere saber lo que le está pasando en la realidad, entonces se pone a hacer mil cosas, se pone a lavar, se pone a limpiar, se pone a acomodar, o si no tenía nada que hacer, que si yo, se pone a teñir el pelo de 20 colores, se cambia la ropa 5 veces, cosas así. O duerme todo el día. Digamos, esos extremos que se notan, bueno, eso es muy propio del adolescente, ¿sí? Eso está más arriba ahí en los extremos que puede llegar el adolescente. Esto se lo tienen que saber. ¿Qué dice? Factores protectores. Básicamente es cómo nosotros podemos, cómo nosotros y nuestro medio puede mejorar el desarrollo y ayudar que esta personita en desarrollo, que esta personita que todavía está en construcción, sea una persona mucho mejor, se sienta mucho mejor con sí misma en el futuro. Como dice aquí, promoción de habilidades para la vida, reconocer el potencial del estudiante, conformar redes de apoyo, por ejemplo. Si nosotros sabemos que estamos dando clases, por ejemplo, en un barrio que es potencialmente peligroso o que no tiene las mejores condiciones, y por ahí estaría bueno que se les dé un espacio y le digan, chicos, ustedes no pueden hacer su tarea en la casa porque no tienen internet, porque en la casa son 8 y los molestan todo el día. Entonces ustedes pueden venir en determinado horario a la escuela, se les habilita una aula y pueden estar haciendo las tareas, hay wifi, etcétera, etcétera. Por ejemplo, eso es una red de apoyo que no genera ningún gasto, porque las escuelas suelen estar abiertas todo el día hasta la noche que viene el profesorado. Serían cuestiones, sí, como todo, organizarse un poquito, pero tampoco es tan difícil. Políticas educativas, como yo les digo, de desarrollo integral, o sea que en todas sus etapas, en todas sus facetas. Bueno, ¿qué les tiene que llamar la atención de todo esto? Tendencia a una autoestima no saludable, o sea que no se quieren a sí mismos o creen lo menos de ellos.
Aislarse. Sí, esto del aislamiento. Constante conflicto y el autoestima no saludable. Esos son los más importantes. Por las otras diríamos que el aislamiento va a ser casi lo mismo que ser tímido y sentir vergüenza. Nada más que el aislarse es más marcado porque no sale con nadie. Sí, muchas veces nosotros hablamos o les van a decir a ustedes, ese es el chico conflicto. Sí, bueno, pero nadie habla del chico que no hace nada en la esquina, que nunca dice nada, no molesta a nadie, obviamente. En la clase no les molesto, ¿por qué? Porque no hace nada. No dice, no molesta, no da opinión, no dice nada. También eso es para que les llame la atención, que no diga nada, está completamente aislado y fuera de la clase. Eso también les debería llamar la atención, ¿ok? Para que sepan que son los dos extremos que a ustedes les tienen que llamar la atención. Ese que molesta es porque está llamando la atención, pero a veces que se aísla y no dice nada. Es también tengan cuidado y vean qué está pasando ahí. Como les digo, muchas veces con escuchar nada más esto se arregla muy rápido. ¿Qué quieren? Sencillo, independencia. El pasaje final de la adolescencia es la independencia. Va a ser un ida y vuelta, ida y vuelta. No me deja salir a ningún lado. Bueno, pero salí, pero ahí justamente uno entra en la negociación. Bueno, salí, pero tienes que volver hasta ahora. Entonces uno empieza a negociar. Entonces él va a ser libre en su independencia, pero con cierto margen. ¿Sí? Bueno, y ahí están donde los límites son importantes en el adolescente, perdón. Un adolescente sin límites también es caótico. Bien. Bueno, hasta ahí llegamos. Creo que con esto ya hemos visto todo de una gran parte de esta primera unidad y para la semana que viene y esta semana vamos a estar empezando con los trabajos prácticos, chicos, así que presten atención a la actividad que vamos a poner. Nos estamos viendo, chao chao.